para hablar un poco de cómo todo este proceso ha ayudado a transformar vidas, pero cómo también nosotros podemos unirnos, a apoyar y a trabajar allí en conjunto. Muy buenas tardes a los dos aquí a CTV Barranquilla. Buenas tardes, Lady. Muchas gracias por tu invitación. Buenas tardes, También Lady. Un saludamos a gusto estar Carlos. aquí. Muchísimas gracias a ustedes. Y entonces, pues para empezar, hablemos un poquito qué es la Fundación Unicornio, cuál es su objetivo primordial, que ya nos contaban por ahí un poco antes de empezar el programa. Pues allí le pregunto entonces a Geraldine, precisamente hablando desde la parte de coordinación. Bueno, la Fundación Unicornio es como tal una organización de personas con y sin discapacidad en donde trabajamos en promover los derechos y deberes de personas con discapacidad aquí en Barranquilla. Entonces no nos enfocamos como de pronto que hay, que como que pobrecitos que ayudamos, sino lo que buscamos es empoderar a las mismas personas con discapacidad, conociendo la norma y conociendo cómo crear que todos los espacios sean más accesibles e incluyentes para todas las personas. Y uno de esos espacios importantes está en el ámbito educativo, un tema que es bastante experto allí el señor Carlos. Entonces quiero que nos hable un poquito de cómo se lleva todo este proceso de educación inclusiva a través de la Fundación Unicornio. De hecho, nosotros tenemos una campaña a nivel del Caribe que se llama Caribe Accesible e Incluyente. Y una de nuestras líneas de acción en la Fundación es la educación inclusiva. Nosotros desde esta actividad buscamos promover que las universidades, las instituciones de educación superior, conozcan el proceso de cómo se desarrolla un proceso formal, válgame la redundancia, en educación inclusiva. Vinculamos a las dependencias, a las diferentes comunidades que hacen parte como tal de la institución, a los propios docentes, hablándoles de temas como la accesibilidad, cuáles son las diferentes fases desde el índice de inclusión para formalizar como tal un programa de inclusión, cuáles son esas estrategias a nivel docente para que se promueva una educación sin barreras. Básicamente nosotros hacemos todo ese proceso y estamos siempre a la orden para servir en este tema. Y vamos a hablar entonces también un poquito de cuáles son esos procesos inclusivos que se llevan a través de las diferentes entidades y las universidades, todo lo que tiene que ver con la educación superior. Pero entonces hablemos allí, Geraldine, de esta parte del proyecto, porque ya ustedes llevan 4 años aquí en Barranquilla y hay muchísimas personas que se han unido a participar. Cuéntanos un poquito de cuáles son esos proyectos que ustedes tienen ahora en este momento y cómo se han apoyado a través de todas estas personas que se han unido a través de estos 4 años. Desde la Fundación tenemos varios ejes, como lo mencionaba Carlos, uno de ellos es la parte educativa y hemos asesorado a la Universidad CUL, al Instituto ICSAS en temas de educación inclusiva. Cómo crear un proyecto de inclusión educativa en la universidad y no solo para personas con discapacidad, sino también población LGTBI, población afro, personas con discapacidad, porque la inclusión somos todos. No es solamente que las personas LGTBI hacen inclusión, no solamente las personas con discapacidad, sino somos todos los seres humanos, también personas sin discapacidad. Además de eso, pues también hemos apoyado proyectos con el Hotel del Prado, para hacer un Hotel del Prado un poco más accesible e incluyente. Capacitamos a todo el personal del Hotel del Prado en cómo la terminología correcta, cómo atender de manera correcta a un huésped cuando tiene una discapacidad, qué hacer, qué no hacer, cosas tan sencillitas como de pronto cuando va al restaurante, cómo servirle el plato en la mesa, cómo crear de pronto tener un menú en braille, un menú también digital que con audiodescripción pueda la persona ver qué venden y no tenga que estar dependiendo de otro para preguntar qué tiene el menú. Entonces, cositas como de pronto sencillas es lo que pues hacemos desde la Fundación, que el objetivo es que generen gran impacto para toda la población con discapacidad. Sencillas, pero que de verdad aportan muchísimo y que ayudan en el crecimiento de ciudad, porque todos nos podemos unir allí, apoyar y a nosotros poder comprometernos y también ser inclusivos, porque en realidad, así como tú lo mencionabas al principio, no es la persona que tiene discapacidad la que se tiene que adaptar, sino nosotros también debemos ser inclusivos, debemos también aprender y debemos también generar estos espacios para no ser quizá egoísta en cierto sentido, y eso precisamente es lo que quiero hablar un poquito con Carlos, porque a veces las personas utilizan términos que no son correctos al momento de referirse quizá a las discapacidades. Hablemos allí entonces, ¿cuáles son esos términos para empezar con ese lenguaje
de un lenguaje correcto a la hora de hablar de todo lo que tiene que ver con inclusión, qué términos son los correctos y qué términos debemos definitivamente descartar de esa lista porque no son buenos al utilizarlos. Claro que sí. De hecho, nosotros dentro de nuestra campaña Caribe Accesible e Incluyente buscamos promover que se mencione la discapacidad de una manera correcta. Lo primero que se debe tener en cuenta es que la palabra persona debe estar primero, porque somos sujetos de derecho, porque somos seres humanos, porque pensamos y tenemos habilidades. De ahí hay que partir. Y lo segundo vendría siendo el apellido, que vendría siendo la discapacidad. Entonces sería persona con discapacidad. ¿Cuáles serían las maneras correctas? Persona con discapacidad visual, puede ser persona ciega o persona con baja visión, persona con discapacidad auditiva o persona sorda o persona con hipoacusia, puede ser persona con discapacidad física, persona usuaria de silla de ruedas, persona con movilidad reducida, persona con ausencia de miembros superiores o inferiores, o puede ser persona con ayuda técnica, también se podría utilizar. También tenemos persona con discapacidad psicosocial o persona con discapacidad mental psicosocial. Tenemos también personas sordociegas, que en nuestro país hay una aclaración, es una discapacidad única. Tenemos también personas con discapacidad múltiple, que es cuando presentan más de una discapacidad. Por ejemplo, yo podría ser una persona ciega, pero también podría ser una persona con discapacidad física. Eso ya hace que yo tenga una discapacidad múltiple. Estas serían como las maneras correctas de referirse a una persona con discapacidad. ¿Qué sería lo incorrecto en este caso? Lo incorrecto sería decir persona inválida, minusválida, discapacitada. ¿Por qué? Inválido significa una persona que no tiene valor. Inválido. Y minusválido, que tiene menos valor. Y discapacitado, estamos haciendo énfasis en que la persona tiene una limitación y es discapacitada. Entonces, es despectiva y no debe utilizarse. Entonces, estas son las formas adecuadas y las maneras incorrectas. Perfecto, entonces ya ahí tenemos claro, anotados esos términos, televidentes también los tener ahí en cuenta para poder uno entonces tener un lenguaje también inclusivo y para nosotros también promover todo este apoyo, para nosotros ser quienes nos adaptemos, también apoyar y a todo este contexto, porque en Barranquilla, por ejemplo, vemos que quizá en esa parte de infraestructura, y ya con eso hablemos ahí un poquito, Geraldine, porque quizás las calles no son muy inclusivas, no permiten quizás esos espacios para uno poder de verdad generar, para uno poder apoyar, para uno poder... Hablemos un poco cómo es, por ejemplo, la movilidad de ustedes allí al momento cuando salen a hacer las diferentes actividades. ¿Tienen espacios donde pueden trabajar o definitivamente es algo que cuesta un poco por la misma infraestructura de ciudad? Bueno, la verdad que es muy costoso salir de la casa, porque pues como mencionas, la ciudad no es accesible y como pues lastimosamente dicho, la discapacidad es como el carnaval de Barranquilla, quien lo vive es quien lo goza, quien no lo vive no lo entiende. Y no todo el mundo desarrolla ese sentido de empatía, que de pronto lo que es sentirse, ponerse en los zapatos, en los ojos, en los oídos del otro. Entonces, es un poco compleja la movilidad en Barranquilla en cuanto al servicio de transporte público, los andenes de la ciudad no están adecuados. Sin embargo, yo creo que es más que todo por desconocimiento ante la inclusión. Cuando cada quien crea su casa, de pronto construimos nuestra casa, ponemos escaleras o hacemos X o Y situaciones o construimos nuestra casa con puertas pequeñas y olvidamos que en algún momento vamos a ser de pronto adulto mayor o podemos tener un accidente, tener unas muletas temporalmente. Entonces, siempre cuando construimos o compramos algo, nos olvidamos de que esos pequeños detalles. Entonces, creo que, por ejemplo, a los arquitectos les pasa, de pronto, en algún momento el arquitecto no piensa que va a quedar en una silla de ruedas o se le olvida, como se siente joven y bello, se le olvida que de pronto va a llegar a ser adulto mayor y que va a requerir de pronto una puerta más grande, que no hayan tantas escaleras, ciertas herramientas arquitectónicas que pues mejoran la movilidad de todos los seres humanos.
Quizás, ¿cuál es uno de esos retos que tienes al momento de desplazarse a través de las calles de Barranquilla? Bueno, a nivel personal, para mí es que no hay andenes, entonces me toca literalmente ir por la carretera y es muy peligroso, como soy bajita, o Claro. sea, voy en la silla de ruedas, me veo más bajita, los carros a veces no me identifican. Entonces creo que eso es un riesgo todos los días de mi vida. Sin embargo, estoy convencida de que si no salimos, la gente no ve la necesidad. Entonces, que todas las personas en silla de ruedas salgamos a la calle para que todo el mundo vea la necesidad de construir una ciudad más accesible e incluyente. En mi caso, a mi mamá le da pánico que yo salga, porque obviamente es mi mamá y se preocupa por mi seguridad. Pero si yo no salgo, de pronto una persona que va en un carro, puede ser cualquier administrativo de alguna entidad pública que maneje el tema de los andenes, de pronto se le olvida, si no No ven se las da personas, cuenta. no ven la Claro. necesidad de hacerlo. Claro, totalmente. Entonces vamos a partir de ese punto y vamos también a nosotros a empezar a generar espacios de inclusión y allí le hago la pregunta al señor Carlos. Por ejemplo, vamos a poner el contexto universidad. ¿Cómo podemos nosotros, estudiantes, compañeros de una persona que tenga algún tipo de discapacidad, como usted ya lo mencionó anteriormente, sea auditiva, sea visual, cómo podemos quizá apoyar desde esa aula para generar este espacio inclusivo y para nosotros también aprender de esta persona? Tu pregunta es muy asertiva, sobre todo porque entendiendo las necesidades de la comunidad con discapacidad, hay un detalle bastante importante que hay que realizar desde los procesos de inclusión y es la caracterización como tal de la comunidad con discapacidad. Desde allí se pueden empezar a generar esos cambios que tanto queremos para ver una universidad más accesible. Te pongo un ejemplo pequeño. Hay varias comunidades con discapacidad, pero resulta que la que más está es la de discapacidad visual. Un ejemplo pequeño. De acuerdo a esto, pues se hacen unas mesas de trabajo donde cada comunidad establece qué es lo más necesario y qué es de pronto lo que puede esperar un tiempo, porque uno entiende que un proceso de inclusión es de manera paulatina y tiene unos costos. Claro. Entonces, de acuerdo a esto, pues se mira cuáles son las necesidades más prioritarias y la universidad, pues de acuerdo a su proyecto anual, hace la debida inversión a lo que arrojó el índice de inclusión, a lo que arrojó las necesidades de la comunidad y con base en esto se hace como tal ese proyecto basado en las necesidades y en las prioridades de la comunidad con discapacidad. Esta sería la manera más asertiva de poder generar un proyecto de inclusión sostenible en el tiempo. Claro, Bueno, y totalmente. yo quiero complementar lo que dice Carlos. De pronto tú nos preguntabas también de cómo tener como compañeros, cómo esa relación de los compañeros sean más accesibles e incluyentes. Entonces, simplemente tratemos a las personas con discapacidad como cualquiera. Quitémonos de nuestra mente todos esos mitos y tabúes que tenemos al acercarnos a una persona con discapacidad. Por ejemplo, en mi caso, de pronto mis compañeros en la universidad no me invitaban a rumbear porque pensaban que yo no rumbeaba. Entonces yo soy una barranquillera, mujer, joven, porque no voy a una discoteca a rumbear, yo bailo como cualquiera. Entonces son pequeñitas cositas que a veces crean exclusión. Entonces quitémonos todos esos mitos y tabúes de la cabeza y veamos que las personas con discapacidad son como cualquiera. En mi caso solamente me movilizo en una silla de ruedas, en el caso de Carlos es que requiere un bastón para poderse movilizar, pero somos jóvenes como cualquiera que también tenemos sueños, deseos, habilidades y todo lo que cualquier joven pueda tener. Y aparte, jóvenes activistas con todo este proceso de la fundación apoyando una cantidad de personas y también llevando a cabo procesos con todo el desarrollo de la fundación. Allí, por ejemplo, pues para hacerlo de forma de conversación un poco más también en contacto directo, yo también estuve pues allí en la oportunidad de en el aula de clase compartir con un chico bastante pues cercano a mí, que tiene discapacidad visual. Allí en el salón, por ejemplo, en la clase de fotografía uno dice, bueno, ¿y cómo hace una persona con discapacidad visual quizá para dar una clase de fotografía? Pues lo chévere, hay una profe de fotografía que la queremos mucho, Raquel, ella tomó unas vendas y a todo el salón nos vendó los ojos y ese día todo el salón tomó la foto con los ojos vendados para aprender los sentidos, para aprender a ver a través de los demás sentidos y no únicamente ser uno el que tenga la oportunidad quizás de estar en esa clase de fotografía, viendo, sacando las fotos, sino uno también adaptarse y uno aprender de esa situación. Así que bueno, por ahí también
chévere todos estos procesos y uno donde también aprende. Por ejemplo, allí en la parte de turismo, tú nos hablabas ahorita también, Geraldine, un poco también de esa parte de recreación. ¿Cómo podemos apoyar, cómo podemos ser más incluyentes y qué se debe transformar en estos espacios recreativos que muchas veces son incómodos o muchas veces tienen un espacio muy limitado? Sí, bueno, como mencionamos ahorita, el tema de la accesibilidad es sumamente importante. Por ejemplo, tenemos la idea de que los baños accesibles deben de ser en el hospital o en el centro comercial, pero olvidamos que en una discoteca también requerimos un baño accesible. Entonces son cosas sencillas que crean inclusión desde todos los aspectos. A mí, pues obviamente como todo joven, a todos nos gusta viajar y hace algún tiempo he venido pues queriendo conocer Colombia, viajando sola. Nunca había viajado sola y para mí ha sido un reto porque movilizarme sola en Barranquilla es complicado y ahora hacerlo por otras partes de Colombia en donde son lugares turísticos que de pronto desconocen, que de pronto me voy a montar a alguna atracción turística, por ejemplo, en algunas ciudades de Hierro, me han puesto 1000 barreras para dejarme montar y sin embargo estuve en el Parque del Café y en el Parque del Café no me pusieron ni una barrera, me monté en los juegos, o sea, en el juego que yo me quisiera montar, me dejaron montar. Entonces creo que, y en cambio aquí pues en Barranquilla, de pronto en algunos negocios locales de atracciones electrónicas, no me han dejado montar porque me ven en unas sierras, entonces yo soy una persona adulta, consciente de lo que puedo y lo que no puedo hacer, conozco mis límites y mis alcances, entonces permitámosle a la persona, obviamente siempre desde la seguridad, brindarle esos espacios. Entonces, en el tema del turismo, los lugares ecoturísticos no son para nada accesibles. Llegan personas con discapacidad muy difícilmente a esos lugares. Por ejemplo, en Cartagena se han ido cruceros en donde generalmente son adultos mayores que ya tienen dificultades en su movilidad, que usan silla de ruedas, que nunca viajan solo, entonces siempre viajan con su familia, pero no pueden disfrutar como cualquier otra persona porque las playas no son accesibles. Entonces, el hecho de llegar de la carretera hasta donde está el mar es totalmente un desafío. Algo que puede ser tan fácil con unas esteras que se ponen en la arena y unas sillas anfibias para llegar al mar. Entonces, ese valor agregado le daría algo como Cartagena, por ejemplo, o de pronto Prado Mar en un futuro, Puerto Colombia, o sea, no nos veamos muy lejos. Esas pequeñas cositas es un nicho grandísimo para que nosotros podamos potencializar más el turismo. Y es que así debe ser definitivamente siempre, solo que pues quizá nos han tomado medidas anteriores, pero así debe ser totalmente. Por ejemplo, allí, señor Carlos, hablemos ahora, usted desde la parte de coordinación de desarrollo humano, tiene contacto directamente con estas historias tan bonitas de todas esas personas que se han ido uniendo a través de la Fundación Unicornio. Hablemos pues de alguna de estas historias que hayan marcado vida, que haya sido historia de ejemplo, historia de motivación para compartirla aquí a través de STV Barranquilla. Claro que sí. Hablando pues del tema de historias, ¿cómo no comentar el de la bella señorita que nos está acompañando aquí? Las aventuras de Geraldine. De hecho, yo siempre le he demostrado a ella pues mi admiración grande. Sabe que la quiero mucho y que me parece una persona admirable dentro de la población con discapacidad. Y una de las cosas importantes que hay que promover desde el desarrollo humano de la comunidad con discapacidad es invitarlos a que vayan a los sitios aunque no sean accesibles. La idea, como lo mencionaba Gerald, es mostrar la necesidad, que la persona con discapacidad a través de la visita demuestre que, oye, ¿qué están haciendo? ¿Por qué este sitio no es inclusivo? ¿Por qué ofrece tantas barreras? ¿Por qué no se ha trabajado en esto? Y yo, viendo pues el canal de YouTube de Gerald, pues he visto sus viajes y me llamó mucho la atención cuando estuvo en San Cipriano, en el Valle del Cauca. Es un parque ecoturístico, estuvo por allá visitándolo y se encontró con muchas barreras, sin embargo, pues eso no la detuvo. Y otro día estuvimos como equipo de trabajo, estuvimos en Usiacurí, y acá en el Atlántico, y también pues a pesar de todas las barreras, ella lo disfrutó, ella se revolvió en la tierra, se metió en el agua, mejor dicho, en la zona donde están los pozos medicinales, se metió allá y eso era inaccesible. Y sin embargo ella se metió, ¿para qué? Para demostrar lo que se requiere para generar esa inclusión y esos espacios con toda la garantía de accesibilidad que permita que la población con discapacidad y todos en líneas generales disfrutemos de la accesibilidad y del turismo.
qué bueno escuchar esos mensajes, qué bueno porque de verdad llena de mucha alegría, muchísima motivación y qué bueno allí Geraldine que seas ejemplo para toda esta comunidad que crece y crece cada vez más a través de la Fundación Unicornio. Y ahí hay algo bonito, bueno, y ya vamos a ver un poquito entonces también de las aventuras de Geraldine a través de YouTube, ya nos compartes entonces allí esa cuenta también para conectarnos, pero por ejemplo, ¿qué pasa con los televidentes que nos están viendo en este momento y que tienen quizá miedo de salir, que tienen quizá miedo a atreverse a luchar por sus sueños? Porque dicen, uy, no, ¿y cómo voy a hacer yo esto? Uy, no, Barranquilla no es tan inclusivo. ¿Qué mensaje le darías a ellos que nos están viendo en este momento? Bueno, en el grupo, en la fundación, no somos nosotros solamente, tenemos un grupo de WhatsApp donde somos aproximadamente 90 personas con y sin discapacidad. Y cuando tú comentabas de qué experiencias significativas, a mí enseguida cuando hiciste la pregunta se me vino experiencia 90 personas. O sea, porque de pronto el grupo no comenzó con 90 personas, sino poco a poco, de pronto un amigo, el amigo, el amigo. Entonces ha visto como el trabajo que hemos venido realizando, que compartimos temas de interés en la ciudad y todo, entonces ellos van, con todo el mundo se va agregando, entonces yo creo que cada una de esas 90 personas que hacen parte de nuestro grupo son experiencias que para mí hay que resaltar, porque todos de alguna u otra manera han sido parte de esa inclusión y les ha tocado también difícil en encontrar lugares accesibles, han vivido todas las situaciones que Carlos y que mi persona pues hemos vivido, de pronto algunas personas no saben cómo actuar. Nadie nace sabiendo en este mundo, entonces, y en mi caso yo no sabía de inclusión, yo no sabía de discapacidad, a pesar de yo haber nacido con mi discapacidad. Entonces nosotros lo que hacemos es que cuando llegan personas al grupo, nosotros vamos como enseñándoles tips, la normativa, de pronto las mismas personas con discapacidad no conocemos esas terminologías de las que ya mencionamos, entonces de pronto nos molestamos cuando alguien dice discapacitado o nos dice inválido, pero no conocemos el concepto de qué es inválido, qué es discapacitado y por qué no se debe decir así. Entonces nosotros creo que eso es lo que vamos haciendo en el grupo de la fundación y poco a poco vamos que todas las personas que estemos allí vayamos como en la misma línea de mostrar que todos podemos ser parte de una sociedad y que la inclusión no solamente depende de nosotros, sino depende de todos los que nos están viendo y de todas las personas que se ponen la camiseta y que quieren trabajar por una mejor sociedad. Una Barranquilla inclusiva que apoya y también que aprende desde todos estos procesos de transformación social. Allí, señor Carlos, por ejemplo, si hay televidentes que tengan ya discapacidad o que no tengan discapacidad, ¿cómo se podrían vincular a través de la Fundación Unicornio para poder apoyar, para poder unirse a los procesos de transformación? O si quieren quizá añadir o apoyar con alguna iniciativa que ellos tengan ya ahí hace rato pensando o que tengan en mente, ¿cómo podrían unirse? Bueno, nosotros, como te estuve mencionando, tenemos una campaña que se llama Caribe Accesible e Incluyente, tenemos redes sociales por las cuales nos pueden ubicar y la idea es que más personas con discapacidad y personas que no tengan discapacidad interesadas en este tema se sumen. Por ejemplo, a través de Facebook nos pueden encontrar como campaña Caribe Accesible e Incluyente, a través de Instagram nos pueden encontrar como @Fundación Unicornio EQ. Estas son las maneras por las que nos pueden encontrar o también nos pueden escribir al correo de la fundación, que es fundacionunicorniobq@gmail.com. A través de todos esos medios nos pueden localizar para nosotros ingresarlos al grupo de WhatsApp y que se puedan sumar a esta causa de la inclusión. Anotada entonces allí las redes sociales y ahí estamos también compartiendo una fotografía en pantalla para que la puedan anotar, le tomen un screenshot y puedan pues participar, animarse y allí a través de toda esta fundación unirse a todos estos cambios tan bonitos que permiten un crecimiento de ciudad de forma inclusiva y de forma accesible. Allí ya por último, Geraldine, cuéntanos un poquito en qué proyectos están trabajando en este momento a través de la Fundación Unicornio, qué viene ahora en esta post-cuarentena. Bueno, en esta post-cuarentena, pues una de las cosas en las que más hemos visto es que todos tenemos que usar tapabocas, no sabemos hasta qué tiempo, hasta qué momento. Entonces sí invito a que todas las personas que de pronto son empresarios, que tienen personas a su cargo, que busquen tapabocas, que esta parte sea transparente para que las personas con discapacidad auditiva puedan leer más fácilmente los labios. Porque esto ha sido una de las barreras que nos ha traído esta cuarentena,
para las personas sordas es muy difícil, a veces como no pueden escuchar y pues a veces es un poco el lenguaje un poco más complejo. Entonces los tapabocas inclusivos nos van a ayudar a que podamos mejorar esta comunicación con todas las personas. Entonces, ese es uno de los proyectos que ahora mismo hay un proyecto de ley que pues estamos apoyando, pues nosotros no somos personas sordas, pero sí tenemos dentro del grupo varias personas con discapacidad auditiva y pues somos amigos porque trabajamos de la mano con muchas fundaciones de personas sordas. Entonces, todos ellos pues están trabajando para que este proyecto pues se dé. Entonces, ya sea apoyándonos, que de pronto ustedes conozcan a alguien que haga tapabocas, miren, vamos a hacer estos tapabocas con esta parte transparente, obviamente que cumplan con los protocolos de bioseguridad, y sería pues un gran ayuda que de pronto los bancos tengan una persona o que todas las personas de atención al cliente tengan esos tapabocas. Entonces, son cositas sencillas que pueden ayudar a mejorar la movilidad de todos los ciudadanos. La movilidad y la accesibilidad de todos los ciudadanos al comunicar. Y aparte que se ve esa sonrisa que caracteriza a los barranquilleros y a quienes están en esta bonita ciudad. Y ya por último, para cerrar con un mensaje, así que toque un mensaje que inspire, señor Carlos, ¿qué mensaje le daría a las personas que nos están viendo en este momento? Quizá personas que tengan discapacidad, pero personas, familiares que también apoyen en todo este proceso para decir, aquí estamos con ustedes, y para decir, pueden contactarnos a través de la fundación, porque entre comunidad se apoya, se disfruta y se vive muchísimo mejor. ¿Qué mensaje les daría? Bueno, dos cosas muy puntuales. Bueno, la primera es que nosotros estamos manejando también desde la fundación los días martes un programa de inclusión a través de nuestro canal de YouTube. Es un programa de inclusión en el cual estamos hablando con arquitectos, estamos hablando con ingenieros civiles sobre la importancia de la accesibilidad y de la neuroarquitectura. Entonces invitamos a que nos vean a través de nuestro canal de YouTube y sigan este programa. Lo otro, para cerrar, el mensaje que les quisiera dar es: la inclusión es un compromiso de todos y los invitamos a que se unan a esta campaña Caribe Accesible e Incluyente, la cual busca que nos enamoremos de la inclusión. Bienvenidos. Muchísimas gracias ahí al señor Carlos Vergara, también a Geraldine Martínez, de parte de esta Fundación Unicornio que transforma ciudad, transforma vidas, y a la cual también podemos unirnos allí para apoyar, para aprender y sobre todo para disfrutar de todos estos procesos y poder también allí construir nuevas metas, nuevos proyectos y disfrutar sobre todo. Muchísimas gracias también, televidentes, por conectarse a través de esta entrevista. Recuerden allí también quedarse conectados para el informativo CTV de las 6:30 de la tarde. Pueden compartir esta entrevista porque también queda guardada allí a través del Facebook. Si quieren repetir algo, si quieren pues tener allí las cuentas de la fundación, pues también lo pueden guardar, compartir. Allí entonces queda a disposición de ustedes. Nuevamente, muchísimas gracias a ustedes dos. Gracias a todos. Un gusto estar aquí. Muchísimas gracias. Bueno, aquí terminamos esta entrevista. Nos vemos nuevamente mañana. Chao, chao. 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 Lo que no se muestra, no se vende. En CTV Barranquilla tenemos todas las opciones para que su empresa o negocio se vea y se vea bien, tal como usted lo soñó. Un producto o servicio al que todos podamos llegar. Llámanos al 316-529-6480 y juntos armamos tu mejor opción para pautar con nosotros. Somos televisión, somos redes, somos radio. CTV Barranquilla. Paga tu factura AAA y participa en el sorteo de 52 computadores y 50 tablets. Entérate de los detalles en nuestro Instagram, @somos AAA. Aplican condiciones y restricciones. Llegó a Barranquilla, Tiendas Tío Máximo. Frutas, verduras, carnes, víveres y mucho más. Haz tu pedido ya en tiomáximo.com. Tiendas Tío Máximo, la mejor calidad con los mejores precios del mercado.